¿Alguna vez te has sentido olvidado? ¿Alguna vez te has sentido poco valorado? ¿Alguna vez te has sentido marginado en el seno de tu propia familia? Bueno, hemos estado hablando de familias que han pasado por diferentes crisis en su propia historia y hemos enfatizado que lo importante es que el Dios perfecto selecciona familias imperfectas como las nuestras, como la tuya y la mía, por medio de los cuales Él hace llegar su mensaje o hace llegar su bendición a muchas personas. La historia que te voy a leer es la historia de David, el rey David, el famoso rey David del Antiguo Testamento en la Biblia. Y una parte de su historia se encuentra aquí en este texto de 1 Samuel capítulo 16, versículo 10 en adelante. Dice así: Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: El Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: Este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Qué historia, ¿no? La historia, como te decía hace un momento, del rey David. Pero su historia no empieza cuando él ya es rey, cuando él ya ha alcanzado el poder o la silla máxima de su nación, sino su historia empieza cuando él es un simple pastor de ovejas. Y como te acabo de leer, cuando el profeta Samuel está buscando a alguien para ungirlo como rey, designarlo como rey, entonces el papá de David presentó a sus grandes guerreros, a sus hijos más grandes, sus fuertes hijos, ¿no? Y Dios está guiando al profeta para que no escoja ninguno de estos. Entonces, por eso la pregunta del profeta Samuel, y le dice: ¿Son estos todos tus hijos? Y fíjate la respuesta del papá de David, del rey David. Dijo así: Queda el más pequeño, pero está cuidando el rebaño. O sea, en pocas palabras, pues sí, ahí tengo otro hijo, pero no creo que él sea tan importante como para que deba estar en esta reunión o en esta situación de la familia. Él debe estar cuidando los corderos, los borregos allá en el campo. Me encontraba un día terminando un curso. Había estado trabajando una semana ya en un seminario en Zihuatanejo, acá cerca de Acapulco. Y justamente llegó un pastor, un predicador, a hablarnos de esta historia de cómo el papá de David lo había marginado. Lo consideraba pues un chiquillo, lo consideraba alguien poco importante. Era el pastor de las ovejas. Pero esa era la postura o la idea del papá de David. No era la idea de Dios. Y me acuerdo que ese predicador estaba dándonos su enseñanza. Tuvimos una reunión especial y nos estaba dando su enseñanza, y justamente empezó con esa pregunta que te hacía al principio de este devocional. ¿Alguna vez te has sentido olvidado? ¿Alguna vez te has sentido marginado? ¿Alguna vez te has sentido como que en tu familia te hacen menos? Y esas preguntas despertaron pues nuestra atención para ver lo que el predicador iba a decir. Y estando allí, él diciéndonos su enseñanza, nos empezó a hablar justamente de la perspectiva que tenía el papá de David sobre su hijo, sobre David. Lo consideraba, como mencionamos,
alguien pues pequeño, alguien pues sin grandes aspiraciones, era un simple pastor de ovejas, un trabajador como otros, ¿no? Y por eso le presenta al profeta Samuel, le presenta a sus hijos que son guerreros, que trabajan en el ejército, es gente entrenada en las disciplinas militares. Pero David es simplemente un pastorcillo, un pastor de ovejas. Y este devocional está justamente enfocado en esas personas que en su familia de alguna manera han sido marginados. Que tus papás han considerado que tu hermano mayor o que tu hermana son más listos que tú. Que tus hermanos son más inteligentes, más brillantes, más guapos, más guapas, más bonitos, más bonitas. Y tú eres una simple persona. Y sin embargo, Dios ve las personas de diferente manera. En algunos devocionales que compartí hace un tiempo decía que cada persona es imagen de Dios, imago Dei, como lo llama García Cordero en su famoso libro de teología bíblica del Antiguo Testamento. Maximiliano García Cordero dice: cada persona en esta tierra es imagen de Dios, hecho a la imagen de Dios. Nos autodestruimos, las personas que nos rodean en nuestra propia familia también cooperan con esa destrucción de nuestra propia imagen, y nos llenamos a veces de enojo, nos llenamos de ira, de rabia, nos llenamos de una percepción o autopercepción muy pobre de nosotros mismos. Pero cada persona en este mundo es imago Dei, imagen de Dios. Y me gusta mucho cómo dice aquí el texto. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Esta percepción diferente que Dios tiene sobre las personas. Quizá tú eres una de esas personas menospreciadas en su propia familia. O quizás has visto otras personas, quizás no eres tú, pero quizás has visto familias en que alguno de sus integrantes es menospreciado. Es considerado el lento de aprendizaje, es considerado el tonto, es considerado el feo, es considerado el... Bueno, y tenemos tantos motes y tantas cosas que se le ponen a las personas en las familias. Pero Dios tiene otra percepción. Dios tiene otra idea. Y Dios toma a esas personas en las circunstancias que están, como en el caso de David. Lo tomó de ser un pastor de ovejas y lo transformó. La Biblia lo llama en el dulce cantor de Israel. Lo transformó en un rey. Lo transformó, como también la Biblia lo llama, en un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia habla de David como esa persona que hacía canciones tan hermosas y oraciones tan hermosas que hasta la fecha muchas personas siguen orando sus oraciones y cantando sus canciones. Así que, una vez más, no hay personas ni familias perfectas. Tenemos un Dios perfecto y un Dios muy, muy tierno que busca a las personas, las transforma y las lleva hasta donde Él quiere. Ese es el Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios perfecto. Ese es el Dios extraordinario que nos busca a las personas ordinarias y hace cosas extraordinarias en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.